codificador es un circuito combinatorio. Existen dos tipos fundamentales de codificadores: los codificadores sin prioridad y los codificadores con prioridad. En el caso de codificadores sin prioridad, puede darse el caso de salidas cuya entrada pueda ser desconocida. Por ejemplo, la salida 0 podría indicar que no hay ninguna entrada activada o que se ha activado la entrada número 0. Para evitar los problemas anteriores comentados, se diseñan los codificadores con prioridad. Cuando existen más de una señal activa, la salida codifica la mayor prioridad, generalmente correspondiente al valor decimal más alto. Adicionalmente, se codifican dos salidas más. Una indica que ninguna entrada está activa y la otra que alguna entrada está activa. También entendemos como codificador o codec un esquema que regula una serie de transformaciones sobre una señal o información. En este caso, los codificadores son utilizados en archivos multimedia para comprimir audio, imagen o video, ya que la forma original de este tipo de archivos es demasiado grande para ser procesada y transmitida por el sistema de comunicación disponible actualmente. Al diseñar un sistema digital es necesario representar o codificar en forma binaria la información numérica y alfanumérica que se obtiene de dicho sistema. Y para ello existen los circuitos combinatorios denominados codificadores. Un codificador es un circuito combinatorio que cuenta con un número determinado de entradas, de las cuales solo una tiene el estado lógico 1 y se genera un código de varios bits que depende de cuál sea la entrada excitada. Normalmente un codificador utiliza niveles de salida TTL. Si cada línea de salida del codificador va a la entrada de datos de una formación totem, tendremos una salida en totem. Si por el contrario conectamos dicha salida a la entrada de datos de una etapa de colector abierto, estaremos ante una salida en colector abierto. Dentro de los codificadores podemos distinguir varios tipos, como de células con diodos y los denominados codificadores con prioridad. En esta parte les vamos a hablar sobre las partes que tiene nuestro circuito. Empezamos. Primero tenemos un circuito integrado, un 555, que es estable y monoestable, un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia de 22 k ohm, una resistencia de 330 ohm, un pre-reset, un diodo LED, 3 resistencias de 1 k ohm, esta y esta, un push bottom, que es este de aquí, 4 resistencias de 220. Tenemos 2 displays de ánodo común y también tenemos 6 integrados en nuestro circuito. El primero es un 74LS21, que es una compuerta AND de 2 compuertas de 4 entradas. También tenemos un 7404, que es una compuerta NOT. Tenemos dos 74LS193, que son este y este, que son contadores ascendente y descendente. También tenemos dos 7447, que son este y este, que son decodificadores convertidores de código binario, y tenemos las respectivas entradas de positivo de VCC de 5 voltios y negativo. De funciones de los componentes. Por acá tenemos el capacitor. Es un dispositivo formado por dos conductores o armaduras, generalmente en forma de placas o láminas, separadas por un material dieléctrico, el cual es usado como aislante. Al introducirlo a un circuito se comporta en la práctica como un elemento capaz de almacenar energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga. Por acá tenemos un LM555, el cual es un circuito integrado que incorpora dentro de sí dos comparadores de voltaje, un flip-flop, una etapa de salida de corriente, divisor de voltaje, resistor y un transistor de carga. Dependiendo de las diferentes configuraciones que éste tenga, se pueden realizar un gran número de funciones tales como la de multivibrador, astable y la del circuito monoestable. Un preset, lo cual es una pequeña resistencia variable, es decir, un potenciómetro del cual es reducido tamaño. Este ajusta un determinado rango de resistencia conforme se vaya girando. Tenemos un LED, un diodo emisor de luz. Conduce en un solo sentido la corriente y muchas veces sirve para protección de los circuitos. Tenemos por acá también una resistencia eléctrica.
la cual es un componente que hace oposición al paso de electrones para desplazarse a través de un conductor. También es para la protección de un circuito. Por este lado, tenemos un 74193, contador ascendente o descendente. Son circuitos lógicos secuenciales porque la temporización es importante ya cuando se quieran hacer contadores lógicos. Un 7404 es una compuerta NOT, la cual implementa la negación lógica, si es un 1 lógico o un 0 lógico. Un 7421, una compuerta AND, implementa la conjugación lógica. Un 1 lógico hay salida de corriente y un 0 lógico cuando no hay paso de corriente. Aplicación de nuestro circuito, vamos a seguir con lo que es un display ánodo común. El display ánodo común es un visualizador de 7 segmentos y es una forma de representar números en equipos electrónicos. Está compuesto de 7 segmentos que se pueden encender o apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una pequeña línea. Para continuar, vamos a ver lo que es el circuito integrado 7447. Es un decodificador integrado 7447, un circuito lógico que convierte el código binario de entrada en formato BCD a niveles lógicos, que permiten activar un display de 7 segmentos en donde la posición de cada barra forma el número decodificado. Para seguir, vamos a hablarles de lo que es el contador 74193. Es un contador ascendente o descendente lógico, secuencial, porque la temporización es importante. Vamos a hablar también lo que es el push button o botón de encendido. Es un pulsador de componente que cierra un circuito cuando lo presionas. El botón es un mecanismo simple interruptor para controlar algunos aspectos de una máquina o un proceso. Los botones están típicamente hechos de material duro, por lo general de plástico o de metal.